Hay un millón de cosas que crees que no puedes hacer. Solo necesitas intentar probarlo. Hay algo en vosotros que me escama. Esto es muy peligroso. Cine, 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 cine. Más cine, por favor. Ciao dilettanti, come va? Hemos venido a hablar de Luca, como ya os habréis imaginado, o lo habréis visto en la imagen del vídeo. Así que nos venimos aquí con el bañador y la toalla, listos para irnos a la playa a disfrutar del veranito. Y me acompañan aquí Chris y Fran. A ver qué les ha parecido la película. Chris, ¿te animas tú a hacer una sinopsis? Pues estamos ante una nueva producción de Pixar que no sabemos muy bien por qué no ha llegado al cine, ¿no? Porque yo creo que sea esta batalla que tiene Disney con los cines, o no lo entiendo, porque de verdad al ver la película es como sería el estreno ideal para revitalizar, así por decir, la cartelera de verano, ¿no? O para estrenarla, o para llevarla a los niños que tienen vacaciones y tal. Ahí hubiera sido un pelotazo en el cine, creo yo. Pero bueno, la tenemos en Disney Plus y bien. El director Enrico Casarosa, yo creo que he leído por ahí que tenía un cortometraje de hace unos años, 8 o 10 años, donde también tocaba un poco el tema, pero en general un desconocido que viene a retratar, por así decir, los veranos de su infancia, los veranos de su niñez, en una zona de Italia que a mí me parece, no lo he leído si sería, puede ser o Cinque Terre o la costa amalfitina, es decir, estas zonas de Italia, tanto en el norte como en el sur, que son unos cuantos pueblitos muy bonitos, de casas de colores. Hay un par de zonas en Italia que se reflejan muy bien en la película. Yo imagino que a lo mejor es Cinque Terre por la proximidad a Génova, pero no lo sé. Imagino que simplemente viene a inspirar una historia, como siempre hace Pixar, de temas un poco más complejos, aunque en esta película ahora veremos que no es demasiado complejo. Aquí sería pues una película sobre la amistad, sobre la diversidad, muy, muy básica, por así decir, mezclándolo todo con la experiencia de descubrirnos Italia a través de los ojos de un italiano y del reflejo de sus veranos de infancia, ¿no? Con todo lo que ello conlleva, con esas... Bueno, nosotros también somos de playa, entonces entendemos bien lo que son esos amigos que tienes durante el verano y luego al final del verano se tienen que ir y ya te despides hasta el año que viene, o esas chicas que conoces cuando eres un adolescente, o esos primeros amores de verano, es decir, yo creo que todo eso está muy bien reflejado y es lo que quiere un poco el director, todo acompañado, claro, por la música que le gusta a todo el mundo, que es los grandes clásicos italianos de los 50 y los 60 que todo el mundo conoce, a que todo el mundo le suenan. Al final es un poco Italian service, Italian fan service, ¿no? Es un poco sobredosis, como fue Coco con México, pero a mí me ha gustado en general. A ver qué os ha parecido a vosotros. Yo me voy a quedar en este caso para el último, para dar mi opinión de la película. Fran, si quieres atacarle tú. Sí, claro. Solo una pequeña pausa para recordarte que nos ayudas a crear contenido dándole al like, suscribiéndote y activando las notificaciones. Puedes mantenerte informado de todo lo que hacemos en nuestra cuenta de Twitter y también puedes escuchar nuestros podcasts en iVoox. Toda esta información y más la tienes abajo en el cuadro de la descripción. Continuamos. Bueno, primero, buongiorno, mozzabelos. Aquí lo primero que tenemos es, bueno, lo que no voy a hablar, lógicamente, es del tema de la animación, de lo técnico, porque sabemos que Pixar en eso son unos maestros. La película luce realmente muy bonita, muy colorista, en algunas cosas muy imaginativa también, en el tema del mar y demás. Sí que es verdad que quizás tenemos que hablar un poquito, no sé qué os parecerá a vosotros, el tema de los dibujos, cómo están creados estos dibujos que quizás son un poquito más exagerados, ¿no? De lo que podemos ver en algunas otras películas de animación, por lo menos para mí, ¿no? Que me ha parecido un poquito más dibujados más un poco eso, exagerados, y que me han parecido en algunos momentos un poco, a mí me han dado algunos personajes un poco de mal rollo. Hay por ahí hay peces, ¿vale? Están un poco creados como si fueran personas, ¿no? Los peces. Y
Y bueno, van cambiando, ¿no? Un poco, ¿no? Según si están en tierra firme o están en el agua, ¿no? Se transforman, ¿no? Se van transformando. Y a mí hay algunos que me han resultado un poco mal rolleros, ¿eh? Hay un pez que se le ve por dentro los órganos, es de piel transparente y no sé, eso me ha parecido un poco creepy, como se suele decir. Y bueno, tienes que habituarte quizás un poco al estilo de dibujos, ¿no? A mí me ha resultado un poquito quizá excéntricos los personajes. Hay algo que no sé si la gente conoce, que es lo del Valle Inquietante en la animación, donde intentas hacer que los personajes sean demasiado realistas en cuanto a humanos y tal, y al final te puede parecer un poco engendros, ¿vale? Que es lo que sería un poco el Valle Inquietante, acercarse ahí un poco al ese de estar un poco... y a mí me ha pasado un poquito en algunos momentos y con algunos personajes que me han resultado un poco, un poco desagradables en cuanto al rostro y tal. Pero bueno, en general la película me ha gustado. Es una película que es entretenida, es disfrutable. Sí que es verdad que es un poco cargante en el tema de lo italiano, frases italianas, expresiones italianas, música italiana, el lugar. Quizás tiene sus cositas, ¿no? Tienes que entrar un poquito en todos esos chistes, en esa forma de expresarse un poco más latina, ¿no? Que quizás podamos tener también nosotros, ¿no? Un poco de gente un poco expresándose a gritos, no sé. Sí que es verdad que refleja muy bien lo que es un pueblo del sur de Europa o de Italia, que es un poco eso, ¿no? De gente pues más de pueblo, vamos a decirlo así. Y bueno, es verdad que la película, como dice Chris, refleja también muy bien el tema de, pues eso, de la amistad, ¿no? Que tenemos de los dos personajes, de Luca y de Alberto, creo que es. Y eso está muy bien, ¿vale? Esa amistad entre ellos. Luego, pues eso, también el tema de los prejuicios, ¿no? De la cultura que tienen en el pueblo, ¿no? De esa mitología, ¿no? De monstruos marinos. Pues esa es seguramente lo más divertido, ¿no? O lo más interesante de la historia, ¿no? Esa amistad entre los dos personajes que son diferentes a la gente del pueblo, tienen, digamos que un secreto, pero a ellos les gusta mucho esa vida, ¿no? La vida de esa gente, conocer a esa gente nueva, ver cosas nuevas y demás. Y luego, pues la historia de la Vespa, ¿no? Que también está por ahí, que quizás es un poco más graciosa que otra cosa, pero es verdad que le ocupa mucho tiempo en la película. Y a mí, como historieta para hacerse amigos, pues está bien, ¿no? Como excusa, ¿no? Para hacerse amigos y demás, pero quizás le dan demasiado bombo al tema de la Vespa. Aún así, pues bueno, es verdad que hay muchos momentos también de fantasía, ¿no? De imaginación en las cabezas de estos dos amigos, ¿no? Que se expresan en la pantalla, ¿no? En forma de momentos de fantasía, donde exprimen un poco más la imaginación y aprovechan para hacer más cosas de animación, ¿no? Más espectaculares. Pero la siento como una película un poquito menos ambiciosa y quizás más al pie. Algo más... para disfrutar toda la familia y no se meten mucho en temas más complejos. Podemos hablar del tema de, quizás de eso, no del racismo, pero sí de los prejuicios a la gente diferente. Pero está un poquito cogido ahí con pinzas. Entonces, es una película que es muy divertida, es muy imaginativa en algunos momentos, pero creo que se queda un poquito por debajo de lo que son otras películas viniendo de Raya y El último dragón, o viniendo de Soul, pues quizás se quedan algo menos ambicioso, ¿no? Es algo que la puedes disfrutar, pero Pixar en este caso, bueno, pues se ha quedado un poquito ahí sin arriesgar demasiado, vamos a decirlo así. Aún así, es una película que se tenía que haber estrenado en cines, creo yo. Esto de Disney, ya sabemos la guerra que tiene un poco Disney con la gran pantalla estos meses. Yo ya sabéis mi opinión, me parece que no han estado actuando bien y ellos verán. Pero bueno, esta es mi opinión de Luca, en este caso. A mí me ha gustado mucho. Sí que es verdad que la he disfrutado. Me ha resultado muy fresca, muy entretenida, muy disfrutable.
no tiene nada que ver con Soul. O sea, eso yo creo que es una de las cosas que tiene que quedar clara. O sea, si vas a ver esta de Pixar pensando esto va a estar al nivel, esto va a ser... No. Ni los propósitos son los mismos, ni yo creo que llegue, ¿no? Aunque sus objetivos no tiene ese propósito, no tiene esos objetivos. Yo creo que es una película con menos pretensiones. Diría incluso que está más dirigida a un público preadolescente o que ya tiene incipiente la adolescencia. Yo creo que es más su objetivo de público. También, como decía Fran, yo creo que también en lo que es visual también han buscado otra estética. Yo creo que sí, quizás un poco más cartoon, un poco más, pues eso, también más juvenil, un aire, pues eso. No busca el realismo. Yo creo que también lo han hecho, y tiene incluso un poco estilo de cómic, quizás como veíamos el cómic juvenil en mi época, porque ahora el cómic juvenil no tiene nada que ver con esto. Y sí que tiene ese tema de aceptar lo diferente, de aceptar al extranjero, al que no es de aquí. Sí, pero tampoco profundiza, no es algo en lo que se meta mucho, ni vaya a indagar, ni vaya a tener mucha complejidad, ni vaya a haber mucho debate sobre este tema. Es algo más, pues, como un apunte, algo ahí señalado. Entonces yo creo que es más una película pues simplemente para tener ese divertimento, ese momento de relax, muy veraniega, muy fresca, como digo, pero yo creo que en lo que es el mensaje, lo que es la historia, pues es más sencillita. A mí no me molesta todo lo que es el tema de, pues eso, de que hagan tanto hincapié en lo italiano y demás, que su director es italiano. Yo creo que de hecho también lo están poniendo como un reclamo, ¿no? Pues en Estados Unidos, yo creo que en muchos sitios del mundo también el tema de Italia atrae. Y yo creo, de hecho ayer lo confirmé, hablando con un conocido que acababa de ver la película, me lo dijo, dice, me encanta, es que me encanta Italia. O sea, para él lo más importante de la película es que estaba en Italia y que salía mucho tema italiano y él había estado allí y había visto sitios parecidos y tal, y todo eso le encantó. Entonces, claro, todo esto tiene su público y está claro que les va a encantar. Tiene mucho pop italiano de la época, me refiero 80 y 70, incluso más atrás, pues tiene mucho pop de aquella época y canción romántica italiana y demás, pues aquí lo vas a tener ese. Bueno, pues hay detallitos, pues también el que están intentando aprender, porque estos seres del mar, aunque viven allí cerca, no saben hablar italiano, ellos hablan inglés, no sabemos exactamente por qué. Y pues eso, están intentando aprender, comunicarse y tal, y tiene ahí sus coñas, sus gracias. En fin, a mí me ha gustado, no le veo tanto problema como porque estoy viendo alguna crítica también que le está tirando un poco. Yo creo que por comparación, quizás por comparando la consola es que Soul fue esto y ahora nos traéis esto, yo creo que un poco por comparación. Pero es que yo creo que su objetivo no es el mismo, su público objetivo no es el de Soul. Aquí tiene, pues eso, como comentábamos antes fuera de micro, pues como el público de Cars es un público más infantil, esta tiene pues un público probablemente más preadolescente o principio de la adolescencia, entonces claro, no vas al mismo público, no es el mismo tipo de película. Aún así sí que le veo, como decía Fran, ese lado un poco oscuro que a lo mejor soy yo, pero yo aquí le he visto un guiño Lovecraftiano total, pero claro, el que ve la película sin saber de este tema no lo va a pillar, simplemente le va a parecer una cosa, pues lo del tío, ¿no? Este ser de las fosas abisales que viene, con su lucecita ahí en la frente y se le transparente y tal. Pero yo aquí sí que le veo un toque, sobre todo con la sombra sobre Innsmouth, pueblo costero, pero de Estados Unidos, en el que Lovecraft, pobre Lovecraft que nunca ha tenido una adaptación decente en el cine, y por ejemplo La sombra sobre Innsmouth yo creo que es un relato que daría para mucho. Es un pueblo en el que hubo un momento hace muchísimos años en el que hubo una unión, ¿no? Como entre especies, entre seres que venían del abismo marino y entre humanos. Con el paso de los años, con el paso del tiempo, todo esa sangre híbrida se ha ido pues más o menos haciendo más humana, con lo cual la gente cada vez tiene un aspecto más humano y menos de pez.
pero al llegar a una cierta edad o lo que sea, pues sí que les empiezan a salir las membranas entre los dedos y tal. Bueno, esto para poneros un poquito en situación. Pero cuando te vas al tío lejano, te vas al abuelo lejano, buscas sus fotos o te encuentras con él, lo que sea, estos seres sí que tienen más esos rasgos marinos. Entonces yo aquí le he visto por lo menos a mí me ha parecido que es una coña a la sombra sobre Innsmouth de Lovecraft total. Es un apunte y es gracioso, o sea, simplemente tiene ese lado pues un poco creepy, como decía Fran, pero ya está, es simplemente un apunte. Esto no se va a convertir en terror ni nada por el estilo como los relatos de Lovecraft. Sí, yo creo que ese tema sería más que nada pues un poco del tema, como tú decías, para preadolescente o incluso infantil, de la convivencia, y ya está. Convivencia entre especies y amistad, y no se sale de ahí en ningún momento. Yo creo que la película, para que la gente se lleve la idea de lo que es en cuanto al drama, habría que decir que Pixar tiene tanto películas que tienen una carga dramática mayor, porque normalmente lo que hace Pixar es coger un tema complejo, por así decir, y bajarlo al nivel de un público más infantil para que les sea accesible, ¿no? De ahí viene el debate algunas veces de películas como Soul, que dicen es que los niños la entienden, no la entienden. Lo que suele hacer Pixar con las películas de más carga dramática es coger un tema jodido, por así decir, y darle una vuelta de tuerca con animación e intentar que llegue a todos los públicos de todas las edades. Yo creo que este tema de explotar una cultura, para mí, Coco es una de mis películas favoritas, sin duda, de los últimos años. Me parece una obra maestra. Y van a tope con México. O sea, es todo México. La música, la cultura, sus tradiciones, todo. Pero claro, es una película que te emociona por cómo está tratado el drama. Es decir, en esta película lo que veo es que Italia está representada al 100%, perfectamente, pero la carga dramática de la película es para una audiencia, pues eso, de 8 años o una cosa así, o 10 años, eso es lo único que tenéis que saber al ir a verla. Es decir, la película está bien hecha y es muy bonita, pero la carga dramática de lo que estáis viendo en pantalla, de lo que es el guión, de las emociones, está hecho para un público, yo diría, infantil, muy infantil. También tenemos el toque buscando a Nemo, ¿no? Que es decir, salimos del mar y los padres vienen a buscar al que se ha ido. Pero claro, si comparamos nada más que Buscando a Nemo y la fuga de estos dos, aunque ya entiendo que la intención de esta película no es retratar eso, pero no nos llega a importar ese tema. Es como que Nemo, es como que sufrías tanto por Nemo como por los que se quedan atrás, aparte de la riqueza marina que tiene aquella película. Pero aquí es todo como un divertimento, como un juego. Es decir, se van del mar, sí, pero no están en peligro, es todo como un divertimento y un juego y una aventura. Es decir, en ningún momento lo vais a pasar, por así decir, lo vais a pasar mal, o un niño viéndola lo va a pasar mal, o las emociones no llegan a ese punto de ponernos en una situación dramática que llegue a afectarnos, creo yo. Por lo menos desde mi punto de vista, pasaba la película, te puedes reír o no reír, pero no me llega a afectar el drama, quizá en un momento o dos, porque son situaciones ya como despedidas o algo así, pero normalmente lo que es la carga del guión no nos va a llegar a ese nivel dramático de afectarnos. Entonces creo que es la única salvedad que hay que hacer a la película para que la gente entienda un poco, por así decir, como siempre decimos, Pixar tiene como varios compartimentos de películas y no podemos comparar, pues yo qué sé, Inside Out con Cars. Es decir, unas tienen una carga dramática más profunda o su director ha querido llevarla un paso más allá, ha querido decir, voy a usar una película de animación que llega a todo el mundo para contar este tema, para ahondar en este tema, y otros simplemente se quedan, por así decir, en la superficie. Para mí, tocando el tema de la diversidad y de la amistad, esta película se queda un poco, y la inclusión también, esta película se queda un poco en la superficie, nunca mejor dicho. Pero ¿la podía haber hecho más dramática? La podía haber hecho. ¿La intención no era esa? No era esa. Yo creo que era la película, como hemos dicho ya los tres, ideal para el cine, para el verano, para los niños, para toda la familia, y no sé, la decisión tampoco la entiendo. Pero solo quería hacer la salvedad que a veces decimos, ¿no es una grandísima película de Pixar? Bueno, depende de lo que busque cada uno. Es decir, muy buena película, está bien hecha, sí, pero yo como espectador, que soy el que hablo, personalmente, pues a mí hay un momento en el que ya termina por aburrirme, porque quizá viendo las grandes obras de Pixar
siempre que me ponga a ver una película de ellos espero o un tema más complejo o un desarrollo más profundo de ese tema. Entonces eso ya es cada uno lo que espere. Como animación, como divertimento, pues siempre Pixar siempre tiene mínimo un nivel ahí, pues eso, de un 7, ¿no? 6, un 7 siempre te lo va a dar. O sea que por ese lado asegurado, pero que no esperéis algo un poco más profundo, desarrollado, por así decir. Simplemente eso. Mira, han pasado quizás pues ya han dado las películas, bueno, en este caso Soul, vamos a cambiar a algo más veraniego. Sí, es otro. Y de divertimento, ¿no? Y de que la familia lo pase bien. Yo creo que está bien, ¿no? Como decía Ramón, está bien, ¿no? Que vayan cambiando un poco no todo va a ser profundo, ¿no? Y dramático, ¿no? En Pixar, ¿no? Se pueden hacer cosas más ligeras. Entonces, yo creo que esta era la película para ir al cine con los niños. Sí, es verdad que es, como decía Ramón, yo creo que es una película para los niños que ya están creciendo y que ya tienen 8, 9, 10, 11, 12 años, ¿no? Están ahí, que hacen sus amistades, ¿no? En el colegio. Y quizás sus amigos que se van a quedar, ¿no? O que en teoría deberían quedarse para siempre, pero no siempre se puede a lo mejor. Pero sí, esas primeras amistades que se quedan ahí en tu mente, ¿no? Y que son especiales. Entonces yo creo que es ahí donde han querido ir un poco en esta peli, ¿no? Sí, es puro verano. Es esa la definición, es que esta película es verano, diversión, es que no hay drama, como dice Chris, no hay drama, prácticamente no hay conflicto, porque el pequeño conflicto que hay pues no profundiza demasiado en él, te queda todo muy claro. Sí que veo que hay un componente, yo creo que también la ubicación geográfica viene a cuento, ¿no? Estás en el sur de Europa y te viene gente de fuera, yo creo que hay, pero claro, eso daba para mucho más, pero claro, en esta película realmente no quieren meterse ahí, que es el tema, pero pues eso, en esta película pues no han querido meterse en eso, es simplemente pues una diversión pura, sin momentos de conflicto, para disfrutar un poco en el momento, y ya vendrá, que espero, supongo, y siendo Pixar seguro que es así, vendrán otras películas pues con más carga, más emotivas y más que nos hagan soltar la lagrimilla como nos pasa en otras ocasiones, pero vamos, yo la sigo recomendando, yo teniendo en cuenta todo esto que hemos dicho, yo la recomiendo. Pues nada, si queréis dejarlo aquí, porque yo creo que tampoco no da mucho más para rascar. En lo técnico, a ti, Chris, ¿qué te ha parecido? En el tema del lo que comentábamos, que quizás el dibujo, la animación es un poco más cartoon, más de otro estilo, ¿no? Quizás sí, muy bien. Yo creo que lo que me ha parecido es un poco más simplificada. Es decir, no han buscado, como tú dices, la complejidad del realismo o fotorrealismo, sino que la veo más un paso para atrás. Pero que le viene bien cuando quieres recrear una situación, porque estos pueblos tanto de Cinque Terre como de Amalfi son un poco ideales, por así decir. Estás recreando una situación idílica, es decir, si veis fotos, a lo mejor hay gente que no conoce estos pueblos y que piensa que lo han edulcorado un poco, pero es que estos pueblos, estás allí y es como que son fotos, o sea, es como si estuvieras en el paraíso, y eso yo creo que le viene bien a esa sensación de lugar ideal, lugar idílico y lugar perfecto y maravilloso donde todo va bien. Le viene muy bien este tipo de colorido y de animación, más que buscar el realismo. Le viene un poco mejor algo un poco más, sí, no sé cómo decir, un poco más destinado a un público infantil, que sea todo mucho más colorista y mucho más, un poco más básico que un poco más elaborado. Pero bueno, eso ya va en gustos. Yo creo que la mayor diferencia que le he visto es venir de ver Raya y ver claro, ese agua, ese mar, que está, lo sigo diciendo, me parece que es la recreación del agua que mejor he visto en el cine en una película de animación. O sea, lo del agua en Raya es espectacular a niveles, vamos, está recreada el agua mejor imposible. Aquí, en muchos momentos estaba recordando a Raya en cuanto al agua, el mar, y claro, es que es verdad que aquí es verdad, no buscan ese realismo tanto. Aquí solo querían buscar el azulico. Sí, querían que el azulico fuera lo más paradisiaco, ideal posible, y ya está. Lo que es la textura del agua, por así decir, pues les importaba. Claro, hasta el agua es como más cartoon, sí. Es más. No es fotorrealista. Aquí importaba mucho más el color.
era como que tenemos que hacer como si fuera un sitio paradisiaco, sí o sí, en cuanto al color, y luego ya lo que es la textura o la animación en sí, pues bueno, un segundo plano. Sí, el color y la luz en esta película es muy importante, es que te da la personalidad, ¿no? Totalmente de la película. Claro, pues como si hiciéramos aquí una película basada, pues yo qué sé, en un pueblo como Altea, ¿no? Pues ¿qué sea lo importante? Pues el blanco, la luz y ya está. Es decir, yo entiendo que al final cada situación tiene sus prioridades y aquí han ido muy a lo del sitio paradisiaco. O el Caribe, lo mismo harían. Bueno, y la música yo creo que también, tanto lo que es la banda sonora, lo que es el score, como la elección de canciones también te hace meterte totalmente en esta personalidad de la película. Totalmente. Sí. Esos son los éxitos de la época. Bueno, yo porque en mi casa he crecido con todo esto 24 horas por mis padres, pero son canciones que a cualquiera pueden o gustarle o sonarle o vamos. Es como... me daba un poco de pena, porque escuchando esta música y viendo algunas películas que he visto hace poco tiempo, me sumo a la frase aquella que una vez le hicieron una entrevista, creo que era a Tarkovsky en Roma en el 84, 83, y dice, me da pena, pero mis amigos italianos me dicen que el cine italiano y la música italiana ya han muerto. Y estábamos en el 84. Es decir, era una época de Italia gloriosa, por así decirlo. Bueno, si queréis añadir algo más, si no, pues ya le damos cierre. Recomendable, como siempre, Pix. Sí, que tenía que haberse estrenado en cines para que la familia fueran y disfrutaran de una película del verano. Sí, siempre. El cine yo creo que es lo mejor para ver cualquier tipo de película, que siempre que decimos, no, es que esta tiene efectos, esta se merecía todas. Yo creo que al final todas las películas se merecen y ganan mucho más en el cine, pero yo creo que esta película también para el tema de ir a verla a la familia, disfrutarla también cuando tienes un trabajazo así en todo lo que es el tema visual, gana muchísimo en el cine. Yo creo que se lo merecía, desde luego. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo, volvemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Chao.